Y empezamos. Ok, entonces, la clase pasada vimos ley de conservación de la materia y empezamos a ver la ecuación de balance macroscópico de materia. De hecho, llegamos a ver todas los aportes que considera, que son las entradas y salidas, las cuales pues quedamos que vamos a representar como flujos, ¿no? Flujos o masas que entran o salen del sistema. También pueden ser moles, ¿no? Moles o flujos molares. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Pero lo importante es que estos son entradas o salidas que pasan por las fronteras que separan nuestro sistema que estudiamos de los alrededores o del resto del universo. Entonces, bueno, habíamos quedado en esa parte. Vimos los términos fuente, que en el caso específico de los balances de materia son reacciones químicas, son especies que se generan debido a una reacción química o que se consumen. Por eso le llamamos términos fuente. Se expresa con una G de generación, pero pues son términos fuente, ¿no? Entonces, la ecuación general quedaría entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. Pero vimos que bajo ciertas circunstancias puede ser que haya una acumulación, que no va a ser otra cosa que el hecho de que cambie algo dentro del sistema a lo largo del tiempo. Entonces, cualquier cosa que cambie en nuestro sistema con respecto al tiempo va a ser una acumulación. Vamos a decir que nuestro sistema está en estado transitorio. Es decir, es un estado en el cual está pasando momentáneamente para llegar después a un estado estacionario. Y en el estado estacionario, pues las entradas y las salidas se igualan y la acumulación se hace cero. En el caso específico de los balances de materia, esa acumulación es el cambio en la masa con respecto al tiempo. También puede ser cambio en cantidad de sustancia, pero bueno, es un cambio en la cantidad de materia que tenemos a lo largo del tiempo. Eh, Vimos que las entradas y salidas pasan por las fronteras y los términos fuente y la acumulación pues se llevan a cabo dentro del sistema, ¿no? En general, para los alcances del curso no vamos a ver problemas que involucren acumulación, pero es importante que sepan que existe porque en futuros cursos sí van a ver ya algunos problemas que cambian con el tiempo. Nosotros vamos a ver uno, pero ya hasta la unidad 4. Vamos a ver un ejemplito que tiene acumulación, pero bueno, para esta unidad 2 y la unidad 3 no vamos a considerarla, no vamos a considerar esta ecuación. Vimos los tipos de proceso que pueden ser procesamiento por batch o por lotes, un poquito cómo dependen del tiempo en los dos casos, y bueno, llegamos a la ecuación general de balance, ¿no? Que nos dice que son entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Ok? Eh, bueno, entonces llegamos hasta aquí y empezamos a ver un poquito esto, pero ahorita lo retomamos. ¿Las dudas hasta aquí de la ecuación general de balance? Ok, no te preocupes de lo de la clase, te pongo asistencia. Los demás, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo queda claro? ¿Cuáles son entradas? ¿Cuáles son salidas? Términos fuente y acumulación. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Pues esta es la ecuación general. Y la ecuación general, pues va a ser válida para todo lo que queramos balancear. Pues, ¿qué podemos balancear? Podemos balancear materia, podemos balancear energía térmica, podemos balancear energía mecánica, inclusive podemos hacer balances de cargas. Entonces podemos balancear muchas cosas. Así que esta ecuación, por eso se llama general, porque sirve para lo que ustedes quieran. De hecho, es lo que van a estudiar en los cursos posteriores. Lo único que tienen que ver es qué forma tienen las entradas, las salidas, los términos fuente y la acumulación en ese contexto específico de donde la quieran aplicar. En nuestro caso son balances macroscópicos de materia. Así que, ¿qué forma va a tener cada una de estas en nuestra aplicación? Empezando por entradas y salidas. Las entradas y las salidas, pues van a ser masas o flujos. ¿Ok? Masas, cantidad de sustancia, flujo másico o flujo molar. Puede ser cualquiera de estas cuatro.
van a pasar por la frontera. Eso es lo más importante. Van a ser corrientes que pasan por las fronteras y la dirección de la corriente es la que nos va a decir si es una entrada o si es una salida. Entonces, detalles que tenemos que considerar. Vamos a considerar que tenemos que poner o identificar qué especie es la que está entrando o qué componente es el que está entrando a nuestro sistema y en dónde está entrando, ¿no? Aquí solo tenemos dos, una entrada y una salida. Entonces, con que le ponga que es de E, va a decir que es entrada, o le ponga que es de S, pues ya va a ser que es una salida, ¿no? Entonces, bueno, la masa va a tener, si hacemos el balance en masa, porque lo podemos hacer en masa o en cantidad de sustancia, dependiendo del alcance que vayamos a tener. Muchas veces el de masa lo usamos para sólidos y líquidos y el de cantidad de sustancia para gases. También si usamos, o sea, hacemos el balance molar si tenemos muchas reacciones químicas, es decir, hay mucha interacción entre la estequiometría y eso nos facilita los cambios estequiométricos. Ya después vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene uno ya con ejemplos, pero en general pues serían esas dos consideraciones. Entonces podemos hacer el balance de materia tanto para masas como para moles. Si lo hacemos para masas, la masa del sistema va a ser invariante, es decir, entradas menos salidas va a ser igual a cero. Si lo hacemos con cantidad de sustancia, vamos a tener que considerar los términos fuente porque adentro puede haber reacciones químicas que cambien el número de moles. Entonces ahí a lo mejor el número de moles no se va a conservar como tal el número de moles, pero la masa sí. Entonces si lo ven desde el punto de vista de masa, siempre va a ser igual a cero. Si lo ven desde el punto de cantidad de sustancia, pues van a tener que meter esa consideración, ¿no? Que si hay una reacción química, pues hay que ver qué cambio en número de moles venía asociado. Entonces, bueno, le ponemos un subíndice. Entonces, I pues es para el iésimo elemento compuesto que participa en la reacción. Y esta T mayúscula pues representa la masa total de una corriente. Las corrientes pues las podemos identificar con letras, las podemos identificar con números. Eso ya es del gusto de cada quien. Simplemente es que ustedes entiendan a qué corriente pertenece. Ahora, una parte importante es que el balance, si se acuerdan, la información que nos va a dar son flujos o masas y composiciones químicas. Entonces, la composición química de un cierto elemento en una cierta corriente es la masa de ese elemento en esa corriente sobre la masa de la corriente, ¿no? De tal manera que normalmente pues vamos a representarlo de esta manera. Esto es lo que vamos a poner como entradas. Una masa que se identifica con el compuesto y la corriente a la que pertenece. Si lo hacemos con moles, pues es lo mismo, nada más que con cantidad de sustancia. Entonces, los moles del componente, los moles totales, la fracción molar va a ser los moles del componente entre los moles totales de la corriente, y lo vamos a identificar esa salida o entrada como la cantidad de sustancia del componente I en la corriente T. Ahora, si lo hacemos con flujos, pues se mantiene más o menos la misma nomenclatura. Simplemente le vamos a poner un puntito para representar que es un flujo. Y eso representa que va a ser una cantidad por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, ya con eso vamos a representar que es algo que está entrando de manera continua por unidad de tiempo. Se mantienen las mismas relaciones y simplemente pues las entradas o salidas las vamos a representar así, como flujos másicos o flujos molares del componente I en la corriente T. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de cuándo usar masas, cuándo usar flujos? Mm, ¿Alguna cosilla? ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno. Ahora, algo que nos permite esta representación es que podemos descomponer esa masa del componente I en la corriente T
como la fracción masa del componente I en la corriente T por la masa de esa corriente. ¿Por qué? Porque al final esta fracción pues nos representa la masa de I en la corriente T sobre la masa total. Y al momento de multiplicar estas dos, pues se eliminan y pues nos queda esta misma, ¿no? Entonces los flujos pues también se puede descomponer de esta manera, como la composición por la masa total de la corriente. En el caso de moles, pues se puede hacer lo mismo, fracción molar por los moles totales de la corriente, o el flujo de la corriente total por su composición, para sacarla de cada uno de los componentes. Y ya lo único que hay que recordar es que la fracción, pues simplemente es el porcentaje dividido entre 100, ¿no? O el porcentaje es la fracción multiplicada por 100. Para sólidos y líquidos, siempre acuérdense que por definición o por convención, siempre va a dársenos en masa lo que son las composiciones, ya sean fracciones o porcentajes, a menos que nos digan, bueno, la fracción atómica o la fracción molar de esta cosa, ahí si nos especifican, pues ya lo consideramos así, pero si no nos especifican, nos las están dando en masa. En el caso de los gases, si nos especifican igual que nos lo están dando en masa, pues lo consideramos en masa. Si no nos especifican, siempre va a estar en mol. ¿Ok? Siempre. Ok. Entonces, bueno. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí, ¿no? Y dice, supongamos que se procesa latón en un horno de crisol. em, y el latón tiene un 10% de estaño, un 20% de zinc y el resto es cobre. Y consideramos que procesamos 10 kilogramos de latón. ¿Cuáles serían las entradas de nuestro proceso? En este caso, lo que estaría entrando es el latón. Entonces, esta E que tenemos aquí sería el latón. Y cada uno de estos componentes, estaño, zinc y cobre, serían las Cis. ¿Ok? En ese caso, la masa total de la corriente sería la masa de latón que entra, ¿no? Que son los 100 kilogramos. ¿Ok? Y eso sería lo que entra. Y cada uno de los componentes, pues va a entrar con una cierta composición. Entonces, si quisiéramos poner la composición de cada uno, en este caso, este porcentaje está en masa, porque el latón o es un sólido, si está entrando al crisol, o es un líquido, si ya está dentro del crisol, ¿no? Si ya lo fundimos. Entonces siempre nos lo van a dar en masa. Entonces el zinc pues va a ser un 10%, que sería un punto 10 en fracción. Digo el estaño, el zinc sería un 20%, punto 2. Y el cobre es el resto. Como la suma es igual a 1, pues podemos sacar por diferencia cuánto cobre tiene mi latón. Ujú. Entonces va a ser punto 1, punto 2 y punto 7. En este caso, como solo lo estamos procesando en un crisol, lo que vamos a hacer es como cargar el latón adentro del horno y después de cierto tiempo, pues ya sacamos el latón ya fundido, ¿no? Aquí estamos despreciando las pérdidas por oxidación. Pues las entradas, pues va a ser lo mismo que la salida. Lo único que estamos haciendo es cambiándole la fase a nuestro sistema, ¿no? Entonces lo que entra son 100 kilogramos y lo que van a salir son 100 kilogramos. Se va a cumplir que las entradas menos las salidas va a ser igual a cero. La única diferencia es que este es sólido y este es líquido. Pero la composición es la misma y entradas y salidas van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular cuánto estaño está entrando, pues puedo multiplicar la composición por la masa total. Entonces, si quisiera saber cuánto estaño entra, pues es un 10% de estos 100 kilogramos. Serían 10 kilogramos de estaño, 20 kilogramos de zinc y 70 kilogramos de cobre, lo que está entrando, ¿no? Si quisiéramos meterlo por cada componente de la corriente. Pues corriente total, latón, componentes, estaño, zinc y cobre. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Queda claro cómo se van a ver las entradas y salidas?
Ok. Ok, ok. Entonces, bueno, era lo que les decía. Si quieren calcular la masa, pues basta que multipliquen la composición por la masa que esté entrando para obtener la masa de cada componente. Em, bueno, esto es un poquito de nomenclatura, cómo se verían las masas o componentes. Entonces, viene así como nosotros vamos a trabajar con masas y flujos, ¿no? También fracciones, pero si quisiéramos trabajar con flux, eso ya se usa más que nada cuando están haciendo un balance microscópico, pero es importante que lo entiendan que sería pues un flujo por unidad de área. Y entonces es eso. Y bueno, en el calor pues también tenemos una cierta nomenclatura, ¿no? Que vamos a usar. Pero normalmente vamos a usar el H, ya cuando lleguemos a esa unidad lo vamos a ver, ¿no? Pero ya esto nada más es para recapitular la nomenclatura que vamos a usar. Ok. Entonces, bueno, eso es en cuanto a entradas y salidas. En cuanto a entradas y salidas, pues vamos a representar masas, cantidad de sustancia, flujos másicos o flujos molares. Y dentro de esas masas, cantidad de sustancia, flujos másicos o flujos molares que vamos a considerar como entradas o salidas, pues también nos interesa conocer la composición, ¿no? Y la composición, pues va a ser fracción masa o fracción mol, dependiendo de qué estemos balanceando y cómo lo estemos balanceando. Entonces, lo que sigue, pues es ver cómo vamos a ver los términos fuente. La acumulación, pues no la vamos a ver porque de momento, pues les digo, el alcance del curso no entra, pero llegado el momento, cuando veamos un ejemplo, pues ya les diré, esta es acumulación. Bueno, entonces, los términos fuente. Los términos fuente son una G, ujú, que era lo que representaba en la ecuación general de balance. Ok, aquí está, una G. Y esa G la vamos a identificar con una I, que la I va a ser cuál es el componente que participa en esa reacción química. Acuérdense que los términos fuente tienen que ver con compuestos o elementos que participan en una reacción y que por lo tanto pues se producen adentro del sistema o se consumen adentro del sistema. Pues tenemos que especificar cuál es eso que se produce o se consume. Y además hay que especificar en qué reacción está participando, porque muchas veces ese componente pues participa en varias reacciones o simplemente hay varias reacciones dentro del sistema y entonces es mejor que identifiquemos en cada una en la cual haya términos fuente. Pues tenemos que poner qué reacción y qué componente. Una de las cosas importantes pues es que los términos fuente no pasan por las fronteras. Siempre están adentro del sistema, entonces siempre los vamos a calcular aquí en esta parte. No vamos a representarlo con flechas como entradas y salidas, sino que los vamos a escribir al interior del sistema. No van a pasar por ahí. Es un cambio que se produce aquí. ¿Okay? Por eso le llamamos término fuente, porque se produce adentro. ¿Okay? Es algo que ocurre al interior. Ujú. Bueno, aquí vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Se puede purificar níquel como monóxido de carbono, con monóxido de carbono a elevadas presiones, formando un carbonato de níquel. Ujú. En un experimento de laboratorio, en un experimento de laboratorio, 150 pies cúbicos por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión de monóxido de carbono se alimentan en un horno de lecho fluidizado junto con 5 libras por minuto de níquel, el cual contiene 12% de impurezas. Considere que la reacción química que se lleva a cabo es la siguiente, ya está balanceada y los datos y solución, ok, ahí está, ¿no? Entonces, en el AMIT, pues van a encontrar los apuntes, ¿no? Correspondientes a esta solución, pero bueno, aquí lo importante que queremos ver es cómo ejemplificamos esta parte. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar entradas y salidas, ¿ok? Entonces vamos a leer el problema y vamos a ver qué sería una entrada y qué sería una salida. Entonces dice, se puede purificar níquel con monóxido de carbono a elevadas presiones formando un carbonato de níquel.
Y aquí viene, ¿no? En un experimento de laboratorio, 150 pies cúbicos por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión de monóxido de carbono se alimentan a un horno de lecho fluidizado junto con 5 libras por minuto del níquel, cual contiene 12% de impurezas. Entonces, nos está diciendo, eh, primero que se va a llevar a cabo una reacción química, ¿no? Y lo segundo es que dice que se alimenta monóxido de carbono, nos dice cuánto, y se alimenta níquel, que no es puro, a un horno de lecho fluidizado. Y se preguntarán qué es un horno de lecho fluidizado. Pues un horno de lecho fluidizado va a ser un reactor en donde vamos a meter un gas que hace que partículas queden en suspensión. O sea, lo que va a hacer es que vuele polvo, ¿no? Entonces le metemos un flujo gaseoso, le metemos algún sólido particulado y eso va a hacer que se levante el sólido y que reaccione más rápido. Se usa muchas veces para hacer reaccionar un gas con un sólido, de manera que se acelere el proceso. Como el sólido va a estar moviéndose, va a estar sometido a convección y además como va a estar un poquito separado, va a estar desempaquetado, va a ser más fácil que el gas mantenga una composición constante alrededor de las partículas. Entonces tiene muchas ventajas. La desventaja es pues que hay que meter el sólido en partículas y que hay que cuidar el flujo de gas. Entonces tiene sus consideraciones de operación, pero tiene sus ventajas, ¿no? Si va a ser más rápido que, por ejemplo, meter un sólido y un gas en un reactor y ver a qué hora reacciona, ¿no? En este caso, estamos promoviendo esas reacciones químicas, ¿no? Pues son simplemente polvitos que flotan. Es solo eso. Entonces, bueno, dice que alimentan CO2 y níquel. Pues cuando nos dicen que se alimentan al sistema, nuestro sistema pues va a ser el horno de lecho fluidizado. Las entradas son lo que lo van a alimentar. Entonces va a haber una entrada de monóxido de carbono y una entrada de níquel. Pues va a entrar un níquel y va a entrar un monóxido de carbono. Ahora, a la salida, pues estamos viendo que va a reaccionar lo que sería el níquel, pero ese que no es níquel puro. Entonces, ese níquel sólido, pues nos va a dejar un cascarón inerte, ¿no? Van a desprenderse los sólidos que no reaccionan con el monóxido de carbono. Pues vamos a obtener un producto sólido, el cual le vamos a llamar pues sólidos inertes, y vamos a obtener también unos gases, que se producen, ¿no? Que simplemente va a ser este de acá, ¿no? Entonces vamos a producir este carbonato de níquel que es gaseoso y seguramente como el que queremos procesar es el níquel, pues vamos a meter un exceso de monóxido de carbono, así que seguramente vamos a obtener una mezcla de monóxido de carbono con estos gases, de manera que pues vamos a obtener gases producidos, ¿no? Ok, ahora adentro del sistema, va a ocurrir esta reacción. Entonces, dentro del sistema vamos a colocar esa reacción. Va a ser nuestro término fuente. ¿Ok? Entonces va a ser nuestro horno de lecho fluidizado, donde se va a purificar el níquel de acuerdo a esta reacción. Vamos a tener las entradas que ya identificamos y salidas que también ya identificamos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Con respecto a identificar entradas y salidas y, bueno, visualizar los términos fuente, que es más que nada lo que queremos ver. Cómo ponemos entradas, cómo ponemos salidas, cómo ponemos términos fuente. Ok, no hay dudas. Ok, entonces tenemos estas entradas. Entonces vean aquí que, por ejemplo, el níquel, pues nos lo dan en un flujo másico, ¿no? Que va a estar en libras por minuto. Entonces yo aquí, pues voy a poner que es un flujo másico. Es una masa por unidad de tiempo. Pero el gas nos los dan como un flujo volumínico porque vean que es un volumen por unidad de tiempo.
Entonces yo ese volumen por unidad de tiempo, pues lo voy a representar como un flujo volumínico. Entonces no va a ser una masa, va a ser un volumen. Pues va a ser el volumen con un puntito. Eh, en cuanto a los sólidos inertes, pues yo puedo calcular cuál es su masa. Es un dato del cual eh, puedo, o más bien es un dato que puedo calcular porque sé que entran 5 libras de níquel y que el 12% son impurezas, entonces eso no va a reaccionar. Entonces el 12% de esas 5 libras son estos 0,6, ¿no? Esto que sobra. Y los gases producidos, pues los puedo calcular con estequiometría, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo importante es que veamos que los términos fuente van a ocurrir al interior del proceso, ¿ok? Entonces yo aquí pues puedo calcular cuáles son las corrientes de entrada, cuáles son las corrientes de salida y qué es lo que está pasando al interior de mi sistema. Entonces yo esta corriente que es el flujo másico de níquel impuro, lo puedo descomponer en dos partes. Una va a ser el níquel, propiamente dicho, que está entrando en forma de níquel impuro en la corriente 1. Entonces aquí estoy identificando perfectamente qué es lo que estoy considerando, ¿no? Es un níquel que entra en el níquel impuro en la corriente 1. Y también hay sólidos inertes que entran en el níquel impuro en la corriente 1. Pues vean que aquí calculé el flujo molar. ¿Por qué el flujo molar y no el másico, como como en estos dos casos? Pues calculé el flujo molar porque va a haber reacción química. Entonces es más fácil hacer cálculos estequiométricos con moles que con masas. Por eso a veces el balance nos conviene hacerlo en mol. En este caso, con la ley del gas ideal, pues podemos convertir este flujo volumínico a lo que sería el flujo molar. Simplemente recuerden, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. Si dividimos por unidad de tiempo, nos queda presión por flujo volumínico igual al flujo molar por la constante de los gases por temperatura. Entonces simplemente hay que despejar y obtenemos esto, ¿no? El flujo molar. En este caso, pues sería lo que resta, que el 12% era inerte, pues el otro 88% no es inerte, serían 4.4 libras por minuto de níquel y multiplicamos por la masa molar del níquel para obtener el flujo molar, ¿ok? Pues hacemos la conversión. Ok, a la salida, entonces los sólidos inertes nos van a quedar, pues así que sobrantes. Y lo que vamos a ver son los términos fuente. Entonces, al interior del proceso se va a llevar a cabo esta reacción que voy a identificar como reacción 1. Entonces, mi término fuente del níquel, siendo el níquel el reactivo limitante, pues va a ser este, ¿no? Vean que es el negativo de la entrada. Estoy consumiendo todo el níquel que alimento al proceso. Entonces, este término fuente de níquel que participa en la reacción 1 va a ser negativo porque se está consumiendo, es un reactivo, y va a ser igual al flujo de entrada. ¿Ok? Porque el níquel es mi reactivo limitante. Entonces, de esa manera, pues yo sé que de estos 34.03 mol por minuto que entran, pues los estoy consumiendo todos aquí al interior. Entonces, es un término fuente. Luego del CO2 con este, que es el reactivo limitante, puedo calcular con la relación estequiométrica cuánto CO2 yo requiero para reaccionar con el níquel. Entonces este CO2 va a ser 4 veces la cantidad de níquel que está entrando, ¿no? Pues va a ser este 34.03 por 4 para sacar la cantidad de CO2 o de monóxido de carbono que yo requiero. Pues también es un término fuente porque también pasa al interior del reactor. ¿Ok? Y finalmente, pues puedo calcular el carbonato de níquel que estoy produciendo. Que pues va a ser una relación estequiométrica 1 a 1 con el níquel. Entonces, de estos 34.03 mol que entran, pues reacciona todo para formar 34.03 mol por minuto de
carbonato. Pues vean aquí que estoy consumiendo 5 veces la cantidad de moles que estoy obteniendo. Por eso es importante que en mol, en cantidad de sustancia, sí consideren esa conversión, ¿no? Esa reacción química, esos términos fuente, a la hora de hacer el balance, porque muchas veces no se va a cumplir que los moles que entran sea igual a los moles que salgan. Eso tiene que ver con la estequiometría de reacción. Pero si vemos en masa, la masa conjunta del níquel con el monóxido de carbono, pues va a ser la masa que estoy obteniendo de carbonato de níquel en forma de gas, ¿ok? Entonces en masa sí se va a cumplir, en mol pues sí varía un poquito, entonces hay que tenerlo en mente, ¿no? Ahora, esto de aquí lo calculé con pura estequiometría, considerando que el níquel es mi reactivo limitante. ¿Hasta aquí alguna duda de los términos fuentes? ¿Se entiende cómo los van a meter adentro del balance? ¿Cómo representarlos? ¿Qué dudas hay? Hay que ir viendo. Si tienen dudas, lo van diciendo, ¿sale? Pues nada más es para que vayamos viendo, ¿no? Es un ejemplo en donde nos permite identificar entradas, salidas e ir viendo dónde colocar cada información que obtenemos, ¿ok? Entonces, cualquier duda, pues me avisa. Ahora, vean que aquí el monóxido que estoy consumiendo es menor que el monóxido que está entrando, que es el que calculé a partir de este flujo volumínico. Entonces es menor. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un sobrante, un remanente, que va a salir pues de este lado. ¿Ok? Entonces ese sobrante pues yo lo puedo calcular para ver cuánto sale de este lado. Que sería los 189 menos los 136,2, ¿no? Serían más o menos 53 mol por minuto, más o menos. Entonces eso va a salir en la corriente 4, que son los gases. Pero además, en la corriente 4, pues voy a obtener estos 34,03 mol por minuto, que también son gases. ¿Ok? Entonces al final, pues eso, este gas que estoy produciendo, pues se va mezclando con el CO2 que me va quedando. De manera que obtengo pues una mezcla de este con CO2, con CO, con monóxido de carbono, perdón. Entonces tengo la mezcla de este con el monóxido. Y entonces van a ser los, ¿cuántos habíamos dicho? 53 más 34, que serían 87 y más o menos 87, ¿no? Eso sería lo que yo obtengo a la salida, ¿no? Y bueno, puedo calcular la composición pues dividiendo los 34 entre 87 o los 53 de monóxido que me quedaron remanentes entre los 87. Entonces así pues yo reporto lo que serían entradas, salidas y términos fuente. Ujú. Entonces vean que estoy haciendo mucho uso de la estequiometría, usé ley del gas ideal, algunos factores de conversión para ir convirtiendo de una cantidad a otra. Entonces, bueno, hay que ir haciendo todo eso, ¿no? Ahora, si lo vemos así, pues pareciera que no se cumple el balance, pero pues lo podemos convertir a masa, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, este flujo molar que tenía yo aquí arriba, pues lo puedo convertir a másico con la masa molar y obtenerlo en libras, ¿no? Entonces entran 5 libras, salen punto 6. De este lado tenemos cierta cantidad de moles, y de este lado pues podemos descomponer esos moles que salen en estas cantidades. De hecho, creo que sería... Mm, está bien así. Estaba pensando si esta diapositiva sería mejor que fuera antes que esta, pero no, así está bien. Ok. Entonces, bueno, podemos convertir a flujos y podemos calcular en flujo másico. Pues en flujo másico ya podríamos hacer el balance de materia como tal para verificar que se cumpla, que todo lo que entra al sistema sea igual a todo lo que sale del sistema, ¿no? Pues aquí viene cómo se calculó el flujo másico de monóxido, que simplemente es con la masa molar, y el flujo másico de este gas, ¿no? Que también es con la masa molar y del monóxido que queda remanente, ¿no?
es con la masa molar también del monóxido, ¿no? Entonces calculamos esos flujos másicos. Aquí también convertí lo que serían los términos fuente a masa. También los podemos representar en masa. Y nada más es para recapitular todo, ¿no? Y que al final pues podamos verificar si entradas y salidas nos da igual a cero, ¿no? Que es lo que nos dice nuestra ecuación general de balance, que son entradas menos salidas más términos fuente igual a cero. Entonces, entradas, ¿qué tenemos? El níquel impuro, que son 5 libras. El monóxido, que son 11.69. Salidas, tengo los sólidos inertes, que es lo que no reaccionó. Tengo los gases producidos. Y los términos fuente, tengo el níquel que se está consumiendo, que es igual al que entra. Tengo el monóxido de carbono que reacciona, que va a ser una fracción del que está entrando porque tenemos un exceso. Y tengo lo que estoy produciendo de el carbonato de níquel, ¿no? Que ese va a ser parte de los gases producidos junto con el remanente de monóxido. Y bueno, si suman esto, pues tiene que darles igual a cero. Sí, aquí son 16.69, 16.69. Y estos de aquí normalmente se abaten los términos fuente. O sea, como se cumple la idea de conservación de la materia, la suma de todos los términos fuente debe darnos igual a cero, ¿no? Entonces esto de aquí da 12.79 y este es 12.79. Estos son negativos, entonces más este positivo nos da cero. Entonces, sí nos da cero, ¿no? Lo que está entrando es igual a lo que está saliendo y de esa manera pues obtendríamos un balance de materia. Lo que entra va a ser igual a lo que sale. ¿Ok? Entonces así es como lo representamos. Al final lo que queremos es obtener este tipo de esquemas y hacer los cálculos para que nuestro balance cumpla la ecuación general de balance macroscópico de materia, ¿no? ¿Tus dudas hasta aquí de cómo representar los términos fuente, cómo representar entradas y salidas? Vieron que usé, no es un ejemplo como tal, o sea, vamos a ver un ejemplo más paso a paso, pero vieron que usé varios de los conceptos que les mencioné en los conceptos previos, ¿no? O sea, conversión de unidades, flujo molar, flujo másico, la ley de los gases ideales, estequiometría y reacción química. Entonces, todo eso pues lo vamos a aplicar para poder resolver los problemas que se nos presenten y que se pueden resolver con un balance macroscópico de materia. Acuérdense que nuestro objetivo final es aplicar estos balances para hacer control de proceso. Pues en este caso, ¿qué podríamos así como ver de control de proceso? Pues a lo mejor podríamos modificar el flujo molar o másico de CO2, porque pues tenemos una cierta cantidad de remanente que podríamos reducir si nos lo permite la cinética de reacción y la termodinámica, ¿no? Pues por ahí se podría calcular cómo reducirlo. Podríamos, por ejemplo, cambiar lo que es la composición de los gases a la salida, a lo mejor no usamos CO2 puro, entonces ya depende de muchos factores que pudiéramos considerar o que pudiéramos mejorar en el proceso. Pero bueno, en general lo que queremos es eso, ¿no? Al final hacer un análisis de proceso para mejorarlo, pero lo importante es que ahorita vean que hay entradas, salidas y términos fuente. De esto, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Les queda claro? Yo sí solamente tengo una duda, no sé si se me oiga bien. Sí, sí, se escucha bien. Vale, a mí me gustaría más o menos un poquito más de, ya ve que pues, no puedo andar pues tan pegado a la clase, Ujú, aparte de los videos que usted sube de todo esto de los balances, si tiene ujú. alguna otra, lugar donde podamos investigar para estudiar por nuestra cuenta, porque pues a mí se me está dificultando mucho por el trabajo. Ah, sí, 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 bueno, esto, pues todos los
bueno, les he subido varios ejemplos a la Meet, ahí pueden ver varios ejemplos, pero también en este libro, debe estar hasta arriba, en este libro también. O sea, hay ejemplos que yo les he subido a la Meet. De hecho, pueden inclusive ver en internet los cursos previos si tienen alguna otra duda, o si quieren ver algún otro ejemplo. Pero aquí en esta referencia, pues pueden revisarla y van a venir todo. Ahora sí que el curso está basado en cómo vienen presentados los temas aquí. De hecho, el temario está basado en la versión anterior, que era la que se llamaba Metallurgical Processing. Está basado en esa versión, el plan de estudios. Entonces aquí, pues hay ejemplos, vienen toda la parte de los balances de materia, balances de energía, macroscópicos. Entonces, para estas dos unidades, esta sería su referencia principal. Independientemente de eso, si quieren ver algunos ejemplos adicionales, pues yo en el AMI tengo bastantes que pues pueden checar paso a paso, ¿no? Incluso la presentación pues va a estar disponible. Y les digo, pueden ver los videos de los ciclos anteriores, de los semestres anteriores, y también ahí pues lo explico un poquito, ¿no? Entonces cualquiera de las opciones está bien, ¿sale? Mm, Muchas gracias, profesor, lo agradezco mucho. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de esta parte de cómo representar entradas y salidas? No. Bueno, a ver, entonces estábamos en esto. Entonces ya vimos que términos fuente van al interior, entradas y salidas, pues van con flechas que nos dicen si entra o sale. Entonces vamos a ver ya los pasos para realizar un balance macroscópico de materia, y a partir de esto ya empezaríamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos o el grueso, más bien más que los ejemplos, el grueso del trabajo o para aprender los balances macroscópicos de materia, pues es que hagan ejemplos, que hagan ejercicios. Y para eso pues sirve tanto la tarea que les voy a dejar, las tareas que les voy a dejar, como los ejercicios en clase. Entonces, en los ejercicios en clase, pues más que nada, pues ya los tengo un poquito resueltos. Entonces, a menos que tengan alguna duda, pues simplemente pues vamos revisando el procedimiento. En caso de que tengan alguna duda, les digo, nos detenemos y visualizamos cómo es el cálculo más a profundidad. También, si quieren más ejercicios, pues yo les paso más ejercicios. Ya depende mucho de qué tanto ustedes tengan como las dudas o expresen su necesidad de tener más ejercicios, y eso qué tanto profundizamos, ¿no? Entonces, más que nada, pues ustedes tienen el control de la clase. O sea, yo al final mi objetivo es que aprendan los balances de materia, y aunque nos tardemos mucho en ver algún ejemplo, pues no importa, porque si lo entienden bien, pues al final es mejor, ¿no? Entonces, cuando estemos viendo ejemplos, pues me dicen si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver ya la metodología para hacer un balance de materia. La metodología no es rígida, no todos los problemas se resuelven igual. Ujú. De hecho, hay muchos problemas que con pura estequiometría y pues viéndolos así de bote pronto, pues lo pueden resolver, ¿no? Verían más o menos cuáles son los mecanismos y pensar que el balance pues no es necesario, y simplemente hacen un cálculo estequiométrico y llegan a la solución. También es una metodología válida, no tengo ningún problema con que lo hagan así en un examen o en general. Pero bueno, la metodología que les voy a enseñar está pensada para que, independientemente del problema que se enfrenten, que se tenga que resolver con un balance de materia, pues lo pueden resolver fácilmente y no tengan ningún problema, ¿no?
Esto mismo, pues lo van a aplicar en beneficio de minerales, lo van a aplicar en fundición, lo van a aplicar en siderurgia. Entonces ya, si manejan la metodología, pues simplemente es que hagan pues los pasos y lo van a encontrar fácilmente, porque pues, a veces se les dificultan esas materias y no tendrían por qué, porque es lo mismo, nada más el problema pues viene redactado a lo mejor de diferente manera y pues tienen que aprender a identificar cuando el problema se resuelve con un balance de materia macroscópico. Eso ya es parte de que ustedes pues practiquen, entre más practiquen, más lo van a dominar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver un balance macroscópico de materia? Pues son 7 pasos, me parece, bueno, 6, 8 pasos, ¿no? Pues son 8 pasos que vamos a poner, en general, no son pasos rígidos, no quiere decir que siempre tengan que hacerlos en este orden, pero, o que tengan que hacerlos todos. Pero bueno, sería como la estructura más general. Hay veces que se pueden saltar pasos o que pueden no ponerlos, y eso simplemente pues es porque queda como muy evidente que cuál es la solución de ese paso, entonces no lo pueden saltar, por así decirlo. Pero pues si lo hacen tampoco les quita tiempo y queda igual, ¿no? Queda más claro. Y bueno, el chiste es que el primer paso siempre que vayan a resolver un balance macroscópico de materia, pues es conocer el proceso y definir el sistema. Ese paso, pues, para fines de la clase, nosotros no lo vamos a ver tan a profundidad, porque pues yo les voy a explicar el problema, ¿no? Entonces yo les voy a explicar el proceso, yo les voy a explicar el problema, de manera que pues no se van a tener que meter a investigar muy a profundidad qué variables tienen que considerar, cuál es la física del problema. Entonces yo se los voy a platicar, y bueno, la definición del problema, pues es ver el alcance hasta dónde queremos estudiarlo, ¿no? En el caso de los balances macroscópicos de materia, pues ya vimos algunos problemas, por ejemplo, los del proceso siderúrgico, más que algunos problemas, algunos procesos, que era un proceso muy largo, ¿no? Entonces ese balance de materia pues podría ser dentro de un solo horno o dentro de una planta o inclusive dentro de un solo sistema, un solo horno, podríamos enfocarnos en una pequeña parte del mismo. Entonces, eso de definir el sistema es cuál es el alcance. Y conocer el proceso es para que nos ayude a identificar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en muchos procesos, pues tenemos que conocer las reacciones químicas. Hay que empezar por saber cuáles son las reacciones químicas. Inclusive dentro de las reacciones químicas podemos definir si vamos a considerarlas todas, si las reacciones, por ejemplo, reversibles no las vamos a considerar. Un ejemplo claro, pues son los modelos de combustión, ¿no? En un proceso de combustión, pues a veces hay 60 y tantas reacciones encadenadas, pero a lo mejor yo los puedo resumir con una aproximación burda de una sola reacción. Y como está controlado por difusión de Eddy y no por Arrhenius, pues puedo hacer una simplificación y que sea esa mi reacción que me define esa parte, ¿no? Entonces, una sola reacción en lugar de meterle las 60. Y de esa manera, pues estoy definiendo el sistema y estoy acotando mi modelo a esa única reacción. Que dependiendo, les digo, de la cinética de la reacción, pues puede ser una suposición válida o una suposición que tengo que tener cuidado y que me va a llevar a un error. Eh, entonces, ¿cuántos procesos, cuántas entradas, cuántas salidas? Por ejemplo, aquí en esta parte donde vimos el crisol, dijimos, pues no va a haber pérdidas por oxidación, pero en la realidad, pues el metal está expuesto a la atmósfera y se va a generar una escoria. Entonces ahí no la consideramos. Nuestro sistema estaba definido así, como un crisol, sin considerar la oxidación. Entonces, toda esa parte es que nosotros tenemos el proceso y veamos hasta dónde vamos a llegar. El segundo paso, pues, es realizar un esquema del proceso, en el cual se observen entradas, salidas, términos fuente, que veamos claramente las fronteras. Aquí también se puede aprovechar para definir el sistema, ¿no? Entonces, muchas veces al momento de esquematizar, pues podemos darnos cuenta de las corrientes que no necesitamos calcular y entonces podemos quitarlas.
Ese esquema pues no va a ser que dibujen, por ejemplo, un horno, ¿no? Lo que queremos es un cuadrito que nos represente el proceso y las entradas y salidas, ¿no? Que vamos a tener con sus fronteras, que veamos que claramente cruzan las fronteras, las entradas y las salidas, para que veamos en qué dirección están yendo, ¿no? Esa es la parte del esquema. No queremos pues, un dibujo del horno como tal, sino un esquema que nos lo represente y que nos permita, pues, poner qué es lo que está entrando y saliendo. Y si hay términos fuente, pues también ahí los metemos, ¿no? Luego de eso, pues hay que colocar todos los datos conocidos en el esquema. Pues, ¿cuáles son los datos que conocemos? Pues todo lo que nos dice el problema, ¿no? En este ejemplo, pues el problema nos decía que entraba monóxido de carbono y entraba níquel. Pues yo puse cuánto entraba de cada uno de ellos, que era una cosa que nos decía. También nos dice la reacción química. Por pura estequiometría yo puedo calcular las salidas en este problema. ¿Okay? Entonces yo calculé pues cuál es el flujo de entrada, supe que era el reactivo limitante, calculé los términos fuente, coloqué las salidas. Entonces todos los datos conocidos es todo lo que nos dice el problema o lo que conocemos de mediciones experimentales o de laboratorio o históricamente de nuestro proceso y todo lo que podemos calcular con estequiometría y reacción química. Eso también va a ser parte de datos conocidos, porque si bien no nos los vienen dando explícitamente, nosotros con nuestros conocimientos previos de química y nuestros conocimientos de ingeniería, pues podemos calcularlo y meterlo en el esquema, la información que necesitemos de esos datos. ¿Ok? Después vamos a seleccionar si vamos a hacer el balance másico o molar. Les decía, va a ser másico si trabajo con sólidos y líquidos, eso seguramente. Va a ser molar si trabajo con gases o si tengo muchas reacciones químicas involucradas. En ese caso me conviene hacerlo en mol, pero normalmente en masa es mejor, eh, porque pues nos facilita un poquito la ley de conservación, porque bueno, en el molar ya les dije que nos podemos llegar a confundir con el número de moles. Y si es necesario, pues seleccionamos una base de cálculo. Una base de cálculo pues va a ser una unidad de proceso arbitraria que nosotros seleccionamos para facilitar los cálculos si lo necesitamos. Por ejemplo, podríamos tener un horno de 20 toneladas. Bueno, que varía su carga entre 18 y 25 toneladas, por ejemplo. Entonces, como esa tiene una varianza, o una variación, más que una variación, una variación en la masa que vamos a procesar, a lo mejor nos conviene hacer un balance por cada tonelada. De manera que, por ejemplo, si nos dice, ay, bueno, para ajustar la composición química e incrementarle 0.1% de carbono, le tengo que echar 20 kilogramos de carbón por tonelada. Pues cuando mi horno esté cargado en 20, pues le meto 20 costales de 20 kilos. Si está cargado a 25, pues 25 costales, ¿no? Entonces simplemente es para escalarlo, en dado caso de que nuestro sistema pues vaya a tener una cierta variabilidad en las condiciones de proceso. También puede ser que no tengamos bien definido cuánto vamos a procesar. En este caso, por ejemplo, si decía 5 libras por minuto, pero a lo mejor dice, pues se mete níquel impuro. Y a lo mejor la pregunta es cuánto CO2 necesito meterle. Y pues ahí, ¿qué me faltaría? Pues cuánto níquel. Pues yo ahí puedo variar, ¿no? Y decir, bueno, pues va a ser 1 libra por minuto, o van a ser 10 kilogramos por minuto, o van a ser 100 gramos por minuto. Entonces, una base de cálculo es eso, una suposición de cuánta masa estoy procesando. Bueno, después definimos las ecuaciones de balance, que en el caso de los balances macroscópicos de materia, pues van a ser ecuaciones algebraicas. ¿Y cuáles van a ser mis ecuaciones de balance? Pues van a ser estas. Entradas menos salidas más términos fuente igual a 0. Entradas y salidas ya vimos que tienen esta forma de masas o flujos másicos o cantidad de sustancia o flujos molares. Términos fuente ya vimos que los vamos a representar poniendo cuál es la especie y cuál es la reacción. Entonces nuestra ecuación de balance va a ser eso.
masas y términos fuente, o cantidad de sustancia y términos fuente, o flujo másico y términos fuente, o flujo molar y términos fuente. Pues mis ecuaciones de balance van a ser eso. Van a ser esa ecuación general, pero metiéndole los flujos o correspondientes a lo que es un balance de materia. Y bueno, si es necesario, pues podríamos calcular los grados de libertad, ya teniendo las ecuaciones, porque los grados de libertad pues dependen de las variables y las ecuaciones que tengamos. Como al final tenemos un juego de ecuaciones algebraicas, esos grados de libertad tienen que ver con la solución o la capacidad de solucionar ese sistema de ecuaciones algebraicas. Acuérdense que si tenemos dos ecuaciones con dos variables, pues podemos resolverla. Una ecuación con una variable, tres ecuaciones con tres variables. Entonces, lo que queremos es tener el mismo número de ecuaciones que variables vamos a tener. Si tuviéramos más datos de los que el número de ecuaciones, pues está sobredimensionada, ¿no? En ese caso, pues lo que tengo que hacer es verificar si los datos no chocan entre sí, no rompen alguna de las relaciones estequiométricas que pueda tener mi proceso. Si tengo menos datos de los que necesito, pues ¿qué hago? Puedo ir a tomar una medición en planta, una medición en laboratorio, puedo hacer una base de cálculo para decir, bueno, va a ser a partir de este dato. Entonces, por ahí, pues se pueden hacer suposiciones, ¿no? Pero, bueno, lo que queremos en general es que tengamos el mismo número de ecuaciones que de variables conocidas. Y luego, pues, escribimos todas o de incógnitas, más que de variables conocidas, de incógnitas. Luego escribimos todas las ecuaciones de balance, sustituyendo los datos conocidos que van a estar en nuestro esquema. Y pues ya pasamos a resolverlo, ¿no? Resolvemos ese sistema de ecuaciones algebraicas. Y al final, el octavo paso, pues, es analizar el proceso con nuestra solución. Acuérdense que el objetivo final del balance macroscópico de materia, pues, es eso, aplicarlo a la mejora de un proceso o a entender un proceso o a hacer una optimización de proceso, a diseñar un proceso. Entonces, tenemos que aplicarlo ya para los objetivos de la ingeniería de procesos, ¿no? Les digo, no son rígidos, es totalmente libre el orden en que quieran usarlos o no, pero pues es una metodología que les va a funcionar en la gran mayoría de los problemas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Ok. Pues vamos a continuar con un ejemplito así sencillo, nada más para que veamos cómo se aplica la metodología del balance. ¿Ok? Entonces vamos a tomar o sea, a describirlos un poquito más a profundidad, ¿no? Entonces, el primer paso es conocer el proceso y definir el sistema. ¿A qué nos referimos con conocer el proceso y definir el sistema? O sea, que tenemos que leer primero de qué trata el proceso, para entender qué fenómenos ocurren adentro del mismo. Y esos fenómenos se refiere, en el caso específico del balance de materia, si hay reacciones químicas, si hay alguna mezcla que ocurra dentro del proceso, si es un proceso de separación, dónde están las fases o qué fases intervienen en el proceso, cómo se mezclan esas fases, entonces, cómo están presentes. Hay que entender cómo está funcionando mi proceso, ¿no? Entonces, tengo que conocer esas reacciones químicas, conocer partes críticas del proceso, porque normalmente lo que nos interesa es mejorar esas partes críticas, que van a ser o las partes que consumen más dinero, que son más caras, o las que consumen más tiempo del proceso. Entonces, más que nada, mejorar esas partes críticas es la que nos da mejoras sustanciales en la operación, ¿no? De la planta. Y bueno, definir el alcance del modelo, hasta dónde quiero yo balancear. Quiero balancear todas las etapas de mi proceso, quiero balancear solo una etapa, quiero hacer el balance en
un componente específico del proceso, entonces tengo que ver dónde y para qué. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en el horno básico de oxígeno, ¿no? Va a ser un ejemplo que está basado en esto, en el horno básico de oxígeno. Entonces el primer paso pues es conocer el proceso y definir el sistema. Yo ya les platiqué un poquito del proceso siderúrgico. Es un proceso complicado, pues yo podría hacer un balance sobre todo el proceso, ¿no? Ya sea integrado partiendo del mineral o no integrado partiendo de la chatarra. Podría hacer un balance sobre cada uno de estos reactores. Inclusive en algunos puntos, por ejemplo, podría hacer un balance en una región específica, por ejemplo, en el horno de lecho fluidizado, bueno, en el de reducción directa, que al final de cuentas es similar a un lecho fluidizado. Aquí va a haber un gas que está en contacto con una serie de partículas. A lo mejor yo podría hacer un balance sobre una sola partícula para ver cómo se comporta. Entonces, por ahí, pues puedo yo definir el alcance. En este caso, vamos a centrarnos en el horno básico de oxígeno. Entonces, vamos a pensar qué es lo que está pasando. Entonces, el horno básico de oxígeno eh, no viene aquí, pues va a ser un reactor que es una carcasa metálica que por dentro tiene un material refractario, el cual nos va a aislar la temperatura del horno con respecto a los alrededores, ¿no? ¿Para qué sirve el horno básico de oxígeno? Para procesar el arrabio principalmente. Y ese arrabio es una aleación hierro-carbono que tiene mucho carbono. Pues tiene mucho carbono y el hecho de que tenga mucho carbono es lo que nos permite procesarlo de esta manera, en la cual vamos a meter una lanza supersónica de oxígeno, la cual va a insuflar ese oxígeno sobre el metal fundido. Ese oxígeno va a reaccionar con ese carbono y eso va a incrementar la temperatura para mantener el metal fundido y va a reducir esa cantidad de carbono hasta el límite donde nosotros podamos considerarlo un acero, que si se acuerdan, el límite para el acero, pues es un 2% de carbono, un poquito más, ¿no? Es el límite de la austenización. Pero bueno, tenemos un 2% de carbono y para fines de ingeniería, a lo mejor estamos hablando de un 0,4, un 0,1% de carbono en masa, ¿no? Entonces le vamos a insuflar oxígeno hasta que la composición sea la correcta. Entonces cargamos el arrabio, inyectamos oxígeno, es un proceso de tipo batch. Yo cargo el arrabio, insuflo el oxígeno y tras cierto tiempo yo descargo el horno y lleno una olla en donde ya lo voy a refinar y ya lo paso a la colada, ¿no? Aquí problemas que tengo también, como estoy calentando el sistema mediante una reacción química de combustión, o bueno, similar a la combustión en la cual el carbón reacciona con el oxígeno y por lo tanto es exotérmica. No es una combustión como tal, pero es similar o sea, es una reacción exotérmica. Entonces yo estoy calentando este sistema. Calentar este sistema implica que como no controlo perfectamente la condición del arrabio ni la cinética de reacción por la forma en la que está diseñado, muchas veces tengo que meterle chatarra para que se funda y ese proceso de función absorbe la energía térmica de manera que pues vamos fundiendo la chatarra y se mantiene contenida esa temperatura que alcanza el sistema, ¿no? Entonces yo voy a cargar chatarra, voy a cargar arrabio, voy a meter oxígeno, está abierto a la atmósfera, por lo tanto pues también va a entrar aire, van a salir los gases que se producen de esa oxidación, se va a generar una escoria, porque el metal al final pues está en contacto con oxígeno, que estoy metiendo a velocidades muy grandes, entonces está reaccionando mucho, se va a generar mucha escoria. Entonces ahí también tengo que considerar esa parte, que hay reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues qué parte nos interesa analizar, qué reacciones químicas van a llevarse a cabo, cuál va a ser el alcance de mi balance, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tengo que ver en este primer paso, que es conocer mi proceso.
En este caso, el horno básico de oxígeno. Ahora, en este caso, ya que lo conocí, ya que identifiqué dónde va a ser mi balance y el alcance que va a tener, que en este caso pues va a ser el horno, con esas entradas que habíamos visto, que es el arrabio, la chatarra y el oxígeno saliendo de aquí a cero, pues entonces ya paso a lo que sería realizar un esquema, ¿no? Entonces en el esquema pues voy a poner básicamente cuáles van a ser las entradas. Entonces yo voy a meter arrabio, chatarra, oxígeno. Aquí metí también escorificante. El escorificante va a ser un aditivo que nos va a ayudar a hacer una escoria más estable y que tenga una basicidad controlada para que no reaccione con el refractario. Entonces, meto el escorificante que al final va a formar parte de la escoria. Entonces, ¿qué voy a sacar del horno? Pues voy a sacar un acero primario, una escoria y gases, ¿no? Gases productos de la reacción también van a salir, ¿no? Pues aquí tengo que también poner qué reacciones se llevan a cabo adentro del horno. ¿Cuáles voy a considerar? ¿Cuáles no voy a considerar? Eso entra dentro del alcance, ¿no? ¿Cuál es el sistema que voy a definir? Pues a lo mejor hay un elemento un elemento que no está en una cantidad muy grande y entonces lo puedo obviar y no lo voy a considerar dentro de la oxidación. Entonces esa reacción pues la quito, ¿no? A lo mejor ya hay reacciones que no puedo no considerar, ¿no? Por ejemplo, la oxidación del acero, del hierro, porque pues va a llevarse a cabo, quiera o no. Va a haber una parte de mi acero que se va a oxidar, una parte del hierro. El acero primario puedo considerar que lleva oxígeno disuelto o puedo obviarlo dependiendo de el alcance de mi modelo, ¿no? Me interesa saber cuánto oxígeno se llevó o solo me interesa que tenga los componentes metálicos requeridos para consideración acero primario. Pues todo eso, pues yo lo tengo que identificar y acomodar en mi esquema. ¿Qué voy a poner? ¿Qué no voy a poner? ¿Cuáles son entradas? ¿Cuáles son salidas? Eh, ¿Dónde están las fronteras? Pues todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los datos conocidos que voy a colocar en ese esquema? Pues van a ser todas las masas, los flujos en caso de que dependa del tiempo, composiciones químicas, la estequiometría de las reacciones. Si tengo términos fuente, pues también los pongo. Si los puedo calcular, también hago el cálculo y pongo los datos. Relaciones entre flujos, por ejemplo, a lo mejor históricamente yo he visto que en el horno que estoy operando en específico, pues que yo le meto un tercio de chatarra y 2 tercios de arrabio, y con eso ya no, la temperatura no me eleva mucho. Entonces, a lo mejor esa relación de flujos, pues yo la pongo, ¿no? Que el flujo de arrabio va a ser 2 veces el de chatarra. Entonces, yo lo puedo poner, ¿no? Esa relación que históricamente he usado y que voy a seguir usando. Y algunos otros datos, ¿no? En general, todos los datos relevantes para el balance, pues yo los voy a colocar aquí, ¿no? Entonces, en este caso, pues van a ser masas y composiciones, por ejemplo, para el acero, podría ponerlas. Para los gases podría ser la composición molar, el flujo volumínico de oxígeno que estoy alimentando. Entonces, todos esos datos que yo considere que son importantes para mi proceso, pues los voy a poner. Luego voy a elegir si va a ser másico o molar. Y esta elección pues se va a basar principalmente en si estoy trabajando sólidos, líquidos o gases y cuántas reacciones químicas va a haber. Normalmente sólidos y líquidos pues nos va a convenir hacerlo en masa. Los gases normalmente nos va a convenir hacerlas en mol porque seguramente nos van a dar flujos volumínicos y composiciones en fracción molar. Si tengo muchas reacciones químicas, normalmente me va a convenir hacerlo en mol. Ahora, ¿cuántas son muchas? Pues ya depende de cada quien. Si a lo mejor no les supone un problema que todas las reacciones químicas las tengan que estar haciendo constantemente la conversión entre masa y mol, pues yo puedo poner todas las reacciones, ¿no? En masa y no va a haber ningún problema. Pero a lo mejor pues se me facilita más hacerlo en mol, entonces pues lo hago en mol. Ya ahí es una decisión de cada uno.
Lo único que tienen que tener en cuenta es que en masa seguramente sí se mantenga la masa, más bien, no seguramente, o sea, sí tienen que mantener la masa de entrada y de salida. Acuérdense que el balance macroscópico se basa en la ley de conservación de la materia. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. En el caso de los moles, pues seguramente tengan que verificar aquí en las reacciones químicas si hay un cambio en la cantidad de moles que entran y las que salen, y considerar ese cambio para que su balance cierre, ¿no? Definimos todas las ecuaciones de balance que se van a generar. Ahora, las ecuaciones de balance, pues van a depender de qué componentes participen en lo que es mi proceso. En este caso, en el horno básico de oxígeno, puedo hacerlo por componentes o por elemento. Entonces, por elemento, yo tengo que poner el elemento que estoy balanceando y en qué forma se presenta. Vamos a ver algún ejemplo en algún momento. Pero, por ejemplo, por componente yo separo lo que serían los compuestos y los elementos, y además considero un balance general. El balance general pues sería el balance de todas las corrientes, independientemente de su composición, simplemente su masa, ¿no? La masa de todas estas entradas tiene que ser igual a la masa de las salidas. Pero además, pues cada componente que participe, pues yo le voy a escribir una ecuación de balance. Entonces, el hierro, donde entra, el silicio, donde entra y donde sale, el manganeso, donde entra, donde sale. Si hay términos fuente, pues también tengo que poner en qué reacciones participan, ¿no? Igual en todos estos óxidos, ¿no? Dónde se forman, reaccionan con el oxígeno, en qué parte. Si lo hago por elemento, pues son menos ecuaciones, pero van a ser un poco más largas porque el hierro, pues no está solo en forma de hierro, también está en forma de un óxido, ¿no? O dos óxidos o tres óxidos, dependiendo cuáles voy a considerar. Entonces, por ahí, pues ya tengo que elegir, ¿no? Cómo colocar. Y bueno, podría calcular los grados de libertad si necesito. Y luego, pues hay que escribir las ecuaciones de balance. Entonces, las ecuaciones de balance, pues ya vimos la ecuación general. Aquí no vamos a considerar acumulación. Simplemente, pues es que pongan las entradas y salidas de cada uno de estos componentes o de estos elementos que vamos a balancear. Ya que veamos un ejemplo, va a quedar un poquito más claro, pero bueno, básicamente lo que tienen que hacer es eso. Identificar qué voy a balancear y colocarlo aquí. ¿Dónde entra hierro? Por ejemplo, aquí. En el arrabio y la chatarra hay hierro como elemento. En el acero primario hay hierro, ¿no? Entonces estas dos serían entradas. Salida. Participa en reacción, seguramente si se oxida. Entonces aquí lo tengo que poner su término fuente. ¿Dónde va a salir también? Va a salir en la escoria como forma de óxido. Entonces tengo que considerarlo si lo hago por elemento. Si lo hago por componente, pues ese óxido lo balanceo aparte, va a venir del término fuente y después se va a salir en la escoria. Pues ya eso depende de cómo lo plantee, ¿no? Pero simplemente es que escriban sus ecuaciones de balance. Después, pues van a tener, bueno, aquí, por ejemplo, está lo del hierro, ¿no? Que es el ejemplo que les acabo de decir, pero nada más platicadito. Pues veo dónde entra el hierro, entra en el arrabio, entra en la chatarra, sale en el acero, participa en la reacción. Los puedo descomponer como composición por la masa de la corriente como tal. Hay veces que si tengo los datos de composición y tengo los datos de la corriente, pues me conviene separarlos. Hay veces que me conviene mantenerlos así. Ya depende de cada proceso, ¿no? Ahora, si lo hiciera por elemento, pues les decía, tengo que considerar que también hay hierro en la escoria, pero está en forma de óxido. Ujú. Entonces ahí cuando tengo que hacerlo por elemento, también tengo que poner la composición de ese hierro dentro del óxido y luego del óxido dentro de la escoria. Entonces se complica un poquito, ¿no? Después resolvemos el sistema de ecuaciones y simplemente pues es resolver para obtener las variables que no conozco, ¿no? En este caso, al final, la ecuación general de balance, pues va a ser que todas las entradas sea igual a todas las salidas, ¿no? Y de eso debe sumarme cero, ¿ok? Y bueno, analizar el proceso y ya eso simplemente sería, pues, qué flujos voy a conocer, qué masas voy a conocer, qué composiciones voy a conocer,
¿Qué pasa si yo le meto o le cambio alguna composición química? Si yo acelero una reacción, si yo cambio la cantidad estequiométrica de algún componente. Entonces ya es simplemente pues hacer el análisis de proceso correspondiente, ¿no? Y bueno, ya lo que sigue pues es ver algunos ejemplos y en la página de la MIT pues los van a ver, ¿no? Yo también pues lo vamos a ver en clase, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esta parte? No hay dudas. Ok. Pues si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase ya para ver un ejemplo el sábado. Y bueno, pues van a tener aquí sus pasos. Entonces, estudien los pasos para hacer el balance porque pues los vamos a aplicar pues, para que los tengan presentes. ¿Sale? No me acuerdo si... no sé. Ok. Sí, entonces vayan estudiando los pasos para hacer el balance. La próxima clase pues ya partimos con un ejemplo, ya para que pues redondeemos todo lo que vimos ahorita de teoría, ya pues veamos cómo se aplica, ¿no? Lo que sigue pues van a ser unos 2, 3 problemas, 4, los que alcancemos a ver, ya para prepararlos para su examen, muchachos. Pues no sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Comentarios, aclaraciones, alguien que no haya pasado lista. Parece que... Ah, no, sí. No, es que no. Ok, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Nos Gracias, vemos, profe. nos vemos, nos vemos.